Muy bien, muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es ¿cómo hago un artículo de opinión? Para esta sesión tenemos 3 propósitos. El primero de ellos es escribir artículos de opinión argumentando nuestro punto de vista, asumiendo una postura clara en relación con el tema. En segundo lugar, jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. Y por último, recuperar información de diversas fuentes para apoyar los argumentos y puntos de vista. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Cuál es el propósito de escribir un artículo de opinión? ¿Para qué escribimos un artículo de opinión? Bien, un artículo de opinión es presentar, obviamente, tu opinión, tu punto de vista acerca de un tema, ¿no? Y argumentarlo. Sobre todo eso, argumentarlo. De manera que convenzas a los lectores de adoptar tu postura y actuar en su favor, ¿no? Asimismo, te percatarás que al escribir no basta con emitir tu juicio de valor en torno al tópico elegido, es decir, no es suficiente con que digas cuál es tu tema y cuál es la opinión que tú tengas sobre ella. Los argumentos se deben apoyar en distintas fuentes, ¿no? Y es por eso que la indicación de la semana anterior va relacionada con lo que estamos haciendo ahora. Tú debes haber buscado algunas fuentes sobre el tema que hemos planteado. ¿Dónde se encuentran insertos los artículos de opinión? Pues básicamente los vas a encontrar en periódicos y revistas, ¿no? Ahora, un artículo de opinión resulta ser un texto en que el autor va a expresar o manifestar su punto de vista en torno a un asunto que considera que es de interés general y con el fin de incidir en la opinión pública, ¿no? Tratar de convencer a la gente de la opinión que yo tengo sobre determinado tema. Un artículo de opinión es un género donde el autor externa sus puntos de vista, da a conocer sus puntos de vista y expone sus juicios sobre las noticias, y ten en cuenta, sobre las noticias más importantes o de interés general. Además de interpretar y comentar un suceso, problema o asunto de interés colectivo, suele también prever lo que todavía no ha ocurrido, pero que probablemente va a suceder. El autor no solamente pretende emitir un juicio y hacer propuestas, sino convencer al lector de que sus opiniones son correctas, ¿no? Ahora, quien redacta un artículo de opinión debe obviamente tener como base una gran cantidad de información, debe haber leído mucho, ¿no? Debe haber investigado mucho sobre ese tema. Y también necesita expresarse en forma clara, sencilla y concisa, con un amplio vocabulario, ¿no? Que no sea tan rebuscado, obviamente. Su característica fundamental es analizar un hecho para orientar al público e influir en él, para convencerlos. Con el fin de conseguir estos resultados, su lenguaje debe ser ágil, debe ser claro, conciso, frases cortas y, como ya lo habíamos mencionado, su estructura se compone de la tesis, los argumentos y la conclusión. Ahora, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? El primero es obviamente elegir un tema. Vamos a elegir un tema. La temática debe ser relevante, de importancia, ¿no? Y de interés, tanto para ti como para el público. Por esa razón, muchos de estos contenidos se enfocan en temas de actualidad que tienen impacto directo en la vida diaria de las personas. Por ejemplo, ¿no? Podemos plantear algunos temas de interés. Hablar sobre
las redes sociales y sus usos, ¿no? El uso de la tecnología, la discriminación, que es un tema de discusión, el celular, mi segunda piel, por ejemplo, la equidad de género, los jóvenes que matan por amor, las adicciones y en este caso lo que nosotros hemos elegido, la actitud de los peruanos frente a la cuarentena, ¿no? La cuarentena que se ha planteado frente a la pandemia mundial que actualmente vivimos. Una vez que hemos elegido el tema, entonces nos vamos a ir al segundo paso, que es informarnos, que seguramente también ya lo has realizado. Aunque tú sepas mucho sobre algo, siempre vas a encontrar elementos nuevos y datos de interés, ¿no? El proceso que lleva a investigar te va a dar elementos suficientes para poder desarrollar tus opiniones y argumentos sólidos sobre determinado tema. Ahora, el tercer paso, una vez que tú hayas investigado sobre el tema, es ir directo al grano. Es decir, la estructura o esquema de un artículo de opinión comienza con una introducción que debe atrapar al público. Además, esta debe ir directo al grano, que es el tercer paso. Es decir, tiene que exponer la tesis que vas a plantear. En la introducción, aparte de llamar la atención, lo que tú vas a hacer es exponer tu punto de vista sobre el tema que hemos planteado. Es decir, ¿tú qué piensas sobre el tema que se plantea? Una vez que lo hayas hecho, entonces vas a ir al cuarto paso, que es argumentar sobre ese asunto, sobre ese tema. Es decir, vas a explicar los motivos de tu opinión sobre el tema que estás desarrollando. Y para ello vas a utilizar argumentos con datos y puntos sólidos que ya previamente has buscado. En este caso es muy importante que tú demuestres que las percepciones están basadas en hechos y estadísticas contundentes, ¿no? Son datos confiables. Ahora bien, luego vas a pasar al quinto paso, que es emplear la voz activa. ¿Qué quiere decir eso de emplear la voz activa? En este caso es importante que tú seas directo y sobre todo que te incluyas en el desarrollo de un artículo de opinión, ¿no? Por ejemplo, dice, en vez de escribir, se espera que en el año 2020 la mano de obra industrial sea sustituida por máquinas, podrías colocar, espero, ¿no? Espero en primera persona, yo me incluyo. Espero que en el 2020 las empresas se den cuenta de que es necesario realizar los procesos productivos a través de máquinas. Te incluyes, lo planteas como tu propia opinión, ¿no? Se nota que es lo que tú piensas. Ahora, vamos a ir luego al sexto paso, que es utilizar ejemplos e incluir al lector. En este caso, un artículo de opinión debe ser profundo, debe ser preciso, debe tener análisis y a la vez debe ser fácil de digerir. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer la lectura más amena, más comprensible, más llamativa para el lector, es necesario que incluyas ejemplos, ¿no? Situaciones cotidianas que además van a permitir que el lector se sienta parte del tema, ¿no? Que esté identificado con este. Es muy importante agregarle ejemplos a los argumentos que estemos utilizando. Un séptimo paso nos dice que debemos proporcionar una solución. Todo artículo debe estar acompañado de una propuesta, una solución sobre el tema que estamos tratando. De lo contrario, simplemente va a aparecer un texto de crítica, ¿no? Que no ofrece alternativas o algunas vías de mejora a una determinada situación. Entonces, debes tratar de proporcionar una posible solución a partir de tu punto de vista. El octavo paso es concluir las ideas expuestas. Es decir, vas a presentar tu conclusión, ¿no? Donde termines de cautivar al lector y además que sirva para reafirmar el mensaje y el propósito que tenía tu artículo de opinión.
¿no? Es una especie de resumen que ayuda a atrapar al lector en cuanto a la mención de la tesis, el argumento fundamental que te permita convencer al lector. Y el último, noveno paso, es hacer una revisión general, ¿no? Resulta que hasta el mejor escritor se le escapan pequeños errores, ¿no? Datos imprecisos, algunas oraciones difíciles de entender, algunos errores en la escritura, ¿no? Entonces, en este último paso lo que vamos a hacer es revisar todo y hay que tener en cuenta que hemos desarrollado la tildación, así es que es muy importante que tú apliques dentro de tu revisión, ¿no? El hecho de que estés utilizando de manera correcta las reglas en el uso de la tilde y además que este paso te va a permitir analizar que el texto sea realmente fiel con la opinión que tú tienes y exprese el mensaje que pensabas transmitir desde el principio. Es decir, si realmente estás logrando tu objetivo al haber redactado este artículo. ¿Estamos de acuerdo? Y si has seguido todos estos pasos, entonces tu artículo de opinión estará listo. Ahora bien, esta semana lo que tú vas a hacer es crear este mapa de persuasión. ¿Qué haces en este mapa de persuasión? Pues bien, vas a escribir cuál es el título probable para tu artículo de opinión. Vas a escribir tu introducción. Recuerda que tienes que hacerlo llamativo. Puedes utilizar algunas citas a partir de toda la información que tú has ido recopilando y en esta introducción tú debes plantear tu tesis, la opinión que tienes sobre el tema. Una vez que lo hayas hecho, entonces vamos a poner los argumentos. En este caso vamos a utilizar 3 argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Los 3 argumentos deben estar escritos dentro de cada recuadro. ¿Qué más vamos a hacer? Recuerda que los argumentos deben ir acompañados de ejemplos, de situaciones reales, ¿no? Entonces vas a colocar por lo menos un ejemplo dentro de cada uno de los argumentos que tú hayas planteado, ¿no? Y al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la conclusión, el resumen de nuestra argumentación, ¿no? De nuestro artículo de opinión. Vamos a ponerlo dentro de este pequeño recuadro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar por convencer en este caso a las personas de nuestra opinión. Ese es el reto que te planteo para esta semana. Muy bien, nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense mucho.